Trabajadores Lecheros de Argentina. Promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, acá estamos, seguimos en Economía 4D, estarás preocupado por los precios, la inflación, si sos jubilado más todavía, pero no te vayas, vamos a ver, ahora meternos un poco más en el debate político, a ver qué está ocurriendo. Voy a arrancar con Pablo Torello, que ya lo presentamos, es diputado de la Nación, Provincia de Buenos Aires, por el oficialismo, el espacio Cambiemos. Bueno, vamos a arrancar con lo que acabamos de dejar. Reforma previsional, se aprobó en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, y ahí están los rumores, no, en diputados no pasa, digamos, obviamente que la intención del bloque de ustedes es que sí, porque es una propuesta del Ejecutivo. ¿Cómo estás viendo esto? No, bueno, como siempre, o sea, hemos presentado un montón de proyectos el año pasado y este año, y como siempre lo que hemos hecho es dialogar. Recién estaba pidiendo diálogo. Si hay algo que hemos tenido nosotros, es diálogo. Y somos minoría, no tenemos mayoría, así que no tenemos otra opción que dialogar. Y si realmente es tan disparatado, como dicen, probablemente lleguemos a un arreglo, conversemos y arreglemos las cosas. Nadie quiere hacerle el mal a nadie. Acá se presenta como lo malo contra los buenos. La realidad es que si uno se pone a hacer historia, alterar la relación, cantidad de aportantes jubilados, lo hizo el gobierno anterior, no lo hicimos nosotros. O sea, eso está llevando a esta especie de crisis, que el gobierno anterior también se la pasó apelando en todos los juicios. Entonces, la realidad que me parece que hay que empezar a hacer números. Cuando uno administra, le toca la parte antipática del juego, pero yo creo que vamos a dialogar con lo que es la parte previsional. No hay ninguna duda de que nadie quiere hacerle daño a nadie ni nada por el estilo. Y el resto, porque digo, acá se habla también de tributario, se habla, bueno... vamos por lo que dijo nuestro amigo Polino. Dale. Él mismo confiesa que hay aumentos de 6, 7, 8, 9%, con la inflación fue del 24%, están por debajo de los aumentos de la inflación. El consumo volvió a recuperarse. Indudablemente hubo un año, que fue el 2016, principio, o sea, fin de 2015, donde hubo que tomar medidas para poner en funcionamiento la economía. Y la economía está funcionando porque va a crecer, está recuperando lo que se perdió el año pasado, pero la realidad es que lo que se perdió el año pasado es lo que venía reprimido de antes. Entonces, y podemos discutir mucho tiempo de esto, creo que no hay ese tiempo, sino que deberíamos ir a otro, vos manejás, pero... Sí, no, pero digo, también para que interactúen es interesante en el marco de todas estas reformas que se están planteando, te pregunto, y después lo hablamos con Pedro, interactuamos también con los dos, el tema de la reforma laboral. Arranco con una idea, arranco con un concepto. Indudablemente, desde 2005-2006, donde después de esa enorme pobreza que se generó, 57% de pobreza, se generaron, que en realidad se recuperaron puestos de trabajo, porque el kirchnerismo dijo durante mucho tiempo, hicimos 5 millones de puestos de trabajo, no, recuperamos de lo que se había perdido durante la época de Menem, que fueron parte también ellos, porque acá es como que nadie estuvo nunca en ningún lado. Cuando ya se recupera eso, a partir del 2010 no se generó nunca más trabajo en la actividad privada. O si se generó escasísimo. Fue en el Estado donde se generó. Y eso es desempleo encubierto. La realidad es que si nosotros hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado. Por lo tanto, a mí me parece que sí hay que empezar a hacer propuestas de reformas, ya sean laborales, jubilatorias, previsionales e impositivas, para poder salir del estancamiento en el que está la Argentina hace 40 años. Pero para mí es 1 más 1, no podemos seguir haciendo lo mismo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hacer propuestas como las que está haciendo el gobierno, perfectamente bien, para que los trabajadores, los representantes que se discuta la reforma previsional y la impositiva también, porque la verdad que con 96 impuestos que tenemos en la Argentina, ingresos brutos, que vos dijiste es un impuesto en cascada, que es absolutamente aberrante y que fomenta distorsiones permanentemente, hay que ir a una reforma impositiva. Yo ayer estuve en Gabinete Empleado en Provincia de Buenos Aires, donde también está habiendo una reforma impositiva, donde estamos yendo a gravar más el capital que las actividades productivas, justamente para tratar de salir de este encierro en el que no estamos generando trabajo. El tema, en reforma laboral, vos planteás esta idea de que, bueno, el análisis histórico que haces, y hay muchos que dicen, esta receta ya se probó en Argentina, tratar de supuestamente generar empleo flexibilizando, y no funcionó. Por ejemplo, en la década del 90. ¿Vos lo ves así, Pedro? ¿Creés que es...? Sí, yo estoy Ahora te doy pie. Sí, estoy convencido de que es así, la receta esta de la flexibilización laboral que va a generar empleo, que eso va a poner en marcha a las empresas y que eso entonces después va a derivar en un crecimiento económico, después entonces ahí viene la devolución
Eso ya ha fracasado en forma sistemática, fundamentalmente en todo lo que se hizo durante la década del 90 con las políticas neoliberales. Ahora tenemos una nueva ola, de alguna manera estamos viendo en el escenario global varios países con este tipo de iniciativa, con la suposición de que si se flexibiliza las condiciones de trabajo, entonces esto va a poder generar más empleo. Un ejemplo de esto es lo de Macron en Francia, que ha tenido que enfrentar una gran movilización social durante 14 días, es lo que está pasando en Brasil en este momento con una modificación monstruosa de todo el sistema laboral brasilero que viene de la época de Getúlio Vargas. Y está esta iniciativa acá que primero empezó con una gran andanada, se redujo un poco, pero la cuestión es básica de la flexibilización laboral van en la misma dirección. O sea, si los trabajadores ceden condiciones, que aparte tengo que aclarar que de hecho sin ninguna modificación los trabajadores vienen cediendo condiciones. Basta el caso para poner sobre la mesa de Tierra del Fuego y algunos ejemplos que nos están llegando día a día, en la cual vienen con el chantaje o te reducís las condiciones de trabajo o se va a la planta y los trabajadores tienen que terminar accediendo a eso. O sea, entonces, esta esta receta a lo único que lleva es a la reducción de la economía, el estancamiento de la economía, la reducción de la economía, sabemos lo que produce, pero aparte acá hay algo más grave que lo que pasaba en la década del 90. Nosotros tenemos enfrente un cambio, un salto tecnológico, todo lo que tiene que ver con lo que se llama industria 4.0, con la inteligencia artificial, con la robótica, con la conducción autónoma de los vehículos, que esto va a traer cambios de gran profundidad. Y la receta no va a ser justamente flexibilizar el ámbito de trabajo. Los países que vayan y apunten a la mano de obra barata, que fue lo que pasó década del 70, 80 y se profundizó durante la década del 90, y esa era la salida para poder crecer, tipo Tailandia, Birmania, Filipinas, esos países con los cambios tecnológicos que se vienen van a desaparecer. Entonces se quiere resolver con un paradigma que ya no dio resultado en un contexto, con un marco por ahí con otras condiciones. En este contexto abierto que se abre de cambio tecnológico, esto va a ser una destrucción brutal de empleo real. Y Pedro, vos pertenecés a la CTA, ayer estuviste en este acto que hubo afuera del Congreso, en el palco. ¿Cómo ves el rol de la CGT en esto? ¿Crees que está acompañando la actual conducción? No, esto se vuelve a repetir también en otros países. Hay un sector del campo sindical que acompaña al gobierno de turno en las posiciones que toma y prioriza fundamentalmente por ahí sus intereses corporativos, digamos, sus intereses más inmediatos, o sea, mantener las organizaciones en su envergadura, en su poder económico, en su capacidad de gestión. Digo, nada de malo en eso en el fondo, pero ahí dejan de lado el interés general del país en general y del conjunto de los trabajadores. Me parece que esto ha pasado en Francia, ha pasado en Brasil, está pasando acá. Por supuesto que también el camino de la resistencia y del enfrentamiento total a cuestiones de reforma no es la salida, digamos, ¿no? Pero sí es un camino y una cuestión base para poder llamar la atención al conjunto de la sociedad, también a las autoridades nacionales con respecto a no es el camino para solucionar el problema. Y si de alguna manera estamos hablando de reforma en serio, tendríamos que hablar de reformas que también tengan características positivas. O sea, tendríamos que hablar de inclusión de participación a la ganancia, participación en el directorio, tendríamos que hablar de cogestión, tendríamos que hablar de modelo industrial, porque plantearle a los trabajadores una reforma, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Y entonces no va a haber inversión en las empresas no se van a adecuar. ¿Cuál es la política industrial? ¿Cuál es la política de integración regional? ¿Cuál es de alguna manera la política en ciencia? ¿En qué sectores nosotros vamos a desarrollar? O sea, si tiene que haber diálogo, tiene que haber diálogo en eso. Entonces, en la medida que se avance en diálogo, en las cosas importantes, las que son estratégicas, las que trascienden para 10, 15 o 20 años, entonces ahí se puede empezar en serio a hablar de otras cosas, pero hoy no están dadas las condiciones para eso. Pablo, te pregunto primero si, está abierta la situación al diálogo y después, porque yo cuando usaba como pie para la pregunta esta comparación con la década del 90 y que no funcionó, me marcabas como, me pareció como que no es lo mismo en esta oportunidad. Bueno, es mucho más fácil comparar con cosas negativas. Los mismos sindicalistas que hoy son los de la década del 90, son los que permitieron todo eso. Entonces, la verdad que no me sirve como argumento. Siguen siendo los mismos, por eso yo vuelvo a hacer hincapié en que hay que hacer una reforma. Nosotros no tenemos mayoría, por lo tanto esa reforma va a ser consensuada. De hecho,
él lo acaba de reconocer, de cómo salió inicialmente, ya tuvo cambios. Hay una gran parte de los representantes de los trabajadores que ya acordaron esto, que están de acuerdo, que son con los que han hecho las reformas, a esa parte de los cambios a la reforma. El acuerdo con la CGT. Decís. Con la CGT, por supuesto, o la CGT vamos a desconocer que la CGT representa a trabajadores también, porque también es una parte de la interna de los gremios, que nosotros no nos queremos meter en eso, es un tema de ellos, pero nosotros tenemos que gobernar, estamos gobernando y tenemos que gobernar. Yo no estoy de acuerdo en eso porque la revolución industrial era como que se dejaba sin trabajo todo el mundo y cambió. Y todo va a cambiar. La informática, cuando dice, uy, las computadoras, la gente nunca más. Tenemos computadoras hace 20 años y hay trabajo, lo hemos recuperado. Se va a generar, hay que perderle el miedo, hay que salir del statu quo, hay que salir de los lugares de comodidad donde está todo el mundo. Como dice la gobernadora, si estamos cómodos en el lugar que estamos, es que no estamos haciendo nada. Porque en un país que está en crisis, porque vamos a reconocer que no estamos bien, si estamos todos cómodos y todo está bien y como queremos, indudablemente algo nos está faltando para hacer. Así que yo soy convencido de que hay que ir hacia adelante, hay que hacer reformas, porque este es un país para 6, 8 millones de trabajadores. O sea, hay 3,5 millones de trabajadores que están afuera del sistema y tenemos que generar 1,5 millones más de puestos de trabajo para los nini, los que ni trabajan ni estudian. También tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que hacer reformas, tenemos que dialogar, por supuesto, y tenemos que llegar a un acuerdo. Y si hay que flexibilizar, yo supongo de que tendrán que ceder un poco y se tendrá que ceder del otro lado, así como él dice, hablemos de la cogestión, hablemos de participación directoria, hablemos de participación de las ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene que haber tienen que ceder del otro lado, porque si no, es un diálogo de sordos. ¿Y vos creés que este diálogo avanza? Porque a mí yo tengo la percepción de que así como está, a pesar de que es cierto, un sector, la CGT acompañó, hizo algunas modificaciones que se quedaron, ¿creés que así como está, pasa por el Congreso de la Nación? Probablemente pase a lo mejor con reformas, con aportes, con cambios, que inclusive yo siempre digo que eso es muy bueno. Yo siempre decía antes de ser diputado, ojalá hubiera una ley que dijera que nadie pudiera tener mayoría en el Congreso durante 4 periodos, por lo menos, para que nos obliguen a dialogar. Y me parece que esta situación que estamos teniendo hoy es muy buena, porque justamente pasa eso. Y si se vota en diputados, lo votó el pueblo. Y si lo votó el pueblo, todo el mundo tiene que acatar. Yo no comparto eso de que cuando hay una ley o algo, ahí viene gente y corta las calles. Yo no lo comparto eso. Sí, de los dos lados, digo, porque también hay tienen que ir a hablar, tenemos que acordar. No, tenemos que. ¿Por qué? No, digo, porque hay decretos que han anulado algunas leyes en algunos casos, digo, del lado oficial. No, pues está bien, pero eso es parte del juego. El veto es parte del juego de la democracia. Eso sí hay que respetarlo. Y esto también hay que respetarlo. Porque es así, la mayoría de la gente quiso que pase esto, se vota, son los representantes, hay que representarlo. Y eso es una cosa que en la Argentina hemos perdido, el respeto a las instituciones. Nosotros creemos que podemos hacer, tomando la calle o haciendo un montón de cosas, podemos influir. Y no, hay que influir democráticamente. Entiendo, obviamente que acepto el derecho a la protesta y qué sé yo, pero sin afectar a los otros. Y acá nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos a afectar a los otros. De un lado y del otro, no estoy diciendo de nadie en especial. Pedro, te pregunto en este marco, digo, ustedes, hicieron esta manifestación ayer, ¿creés que van a seguir expresándose públicamente? No, por supuesto, vamos a seguir expresándonos, vamos a articular con la mayor cantidad de sectores. Nosotros claramente decimos que esto es un ajuste, esto no es una reforma. Vamos a incentivar a que los diputados se opongan a tanto a la reforma tributaria, a la reforma previsional como a la reforma laboral. Vamos a seguir dando el debate, se usan a veces frases hechas para plantear algunas cuestiones. El ejercicio de la democracia plena tiene que ver absolutamente con todo, o sea, el reconocimiento pleno de los sectores sindicales. Nosotros tendríamos que avanzar en el diálogo social, generando los consejos económicos-social. Acá, de alguna manera, se prioriza solamente hablar con el sector que está de acuerdo conmigo, con el que no está de acuerdo con la posición que está en el gobierno de turno, entonces no se dialoga, no se conversa, no se expresa la diferencia. Entonces, si realmente pretendemos construir una sociedad democrática y no se reconoce que también hay que democratizar la participación de los ámbitos sociales que son representativos, y se quiere solamente manejar desde el gobierno la relación en base a lo que a mí me conviene, no estamos hablando de democracia para el siglo XXI, estamos hablando de democracia para el siglo XIX. Sí, claramente.
ves, yo sí veo, y vamos a decirlo, como sano lo que está ocurriendo el último tiempo en el Congreso de la Nación. Digo, que no hayan mayorías automáticas, comparto esa visión, me parece que es sano. Me parece y lo que es sano. valoro. El caso de la reforma laboral entra por el Senado, ¿verdad? Entra por el Senado. ¿Vos creés que eso pasa? ¿Y la tributaria? Vos, digo, porque está todo junto. Digo, Pero está todo abierto, eso es lo que, como a vos te sorprende y que te ves que estás reconociendo de que hay un cambio, para nosotros es normal, nosotros en la ciudad siempre fuimos minoría. hasta ahora. No, está bien, Sí. pero antes, digo, cuando Sí, se sí, sí, construyó, antes sí. cuando nosotros construimos todo esto, siempre fuimos minoría. O sea que para nosotros el diálogo es una cosa normal, a lo mejor para otros no, pero para nosotros sí. No, es Entonces, cierto que... la verdad que no nos sorprende que cuando me viene y dice pasa por eso, qué sé yo, si pasa o no pasa, lo que vamos a hacer va a ser conversar, aceptar modificaciones, porque de hecho, te vuelvo a repetir, hubo un montón de leyes que salieron mejoradas justamente por no haber tenido mayoría, porque si no era como antes, levantar la manito, la famosa escribanía, y de esa manera se enriquecen las leyes. Además, para mí es un modo de vida. Yo he hablado toda la vida con gente que me hacen ver que por ahí voy por el camino equivocado o que me confundí. Bueno, lo que tenemos que hacer es juntarnos, sentarnos y charlar. Ahora, también lo que es verdad es que nosotros gobernamos. Entonces, si no llegamos a un acuerdo y creemos que tenemos que ir por un camino, lo vamos a hacer. Ahora, la falta de diálogo que hay, porque con la CGT se han juntado, con la CTA o con otras expresiones sindicales, ¿qué es? Desde el espacio de ustedes no tienen la intención de dialogar con el gobierno, no son convocados. No, nosotros hemos ido al Consejo del Salario, hemos estado en las actividades que de alguna manera hay participación y que se viene participando, hemos estado en la OIT también participando, ahí participa también el gobierno, la CGT, nosotros, los empresarios. En este caso en particular, el gobierno ha decidido no convocar a ninguna de las CTA, o sea, ha decidido a un sector gremial marginarlo. Supongo que tiene que ver, porque como ya sabe cuál es la posición que se tiene, ha decidido evitar ese diálogo porque puede ser frustrante, puede ser incómodo. Pero en realidad me parece que a pesar de que uno pueda pensar distinto, pueda opinar distinto, lo razonable, y más si uno está en la responsabilidad de gobierno, es generar los diálogos y fundamentalmente con los que no piensan igual que el que le toca estar gobernando. Esta cuestión después de, bueno, yo gobierno y entonces después decido para lo que me parece que un país no se puede mirar así, un país es mucho más importante que un gobierno de turno o 4 gobiernos de turno. Tenemos que poder tener la capacidad de construir una visión de la Argentina para un país de 40 millones de habitantes, con posibilidad de empleo para absolutamente la mayoría de los habitantes, y esto significa un esfuerzo grande para conseguir y tomar las iniciativas, y nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno nacional, en el medio de que tenemos a Inglaterra saliendo del Brexit, a Trump rompiendo los tratados de libre comercio del Pacífico, el gobierno defiende los tratados de libre comercio. En vez de profundizar el Mercosur, lo debilita. En vez de buscar fortalecer el mercado interno y el sector productivo industrial, abre las importaciones. En vez de fortalecer la economía del país, generando mayor consumo, debilita el ingreso de los jubilados y busca debilitar el ingreso de los trabajadores. Me parece que ese no es el camino. Y la verdad que eso sí vale la pena discutirlo, dialogarlo y buscar consenso, porque me parece que lo que tenemos que buscar es no si el gobierno tiene razón o los sindicatos tienen razón, sino lo que tenemos que buscar es el bien común y que nuestra sociedad funcione, que nuestra economía funcione y que se genere empleo real. Y bueno, para eso hay que dejar esas posiciones de que, bueno, si yo soy el gobierno, entonces tengo que decidir. Gracias, Pedro. Muy cortita porque tengo que cerrar. Pablo, veía que no aprobabas algunas de las cosas que decía. No, lo que pasa es que yo creo que es la visión antigua. Sí. La visión antigua de la Argentina antigua, cerrada, proteccionista, donde tenemos intercambio con el 12% del PIB del mundo, donde tenemos que tener intercambio con el 70, 80% del PIB del mundo. Un país va a crecer, nosotros somos un país agroexportador y eso no lo podemos negar. Nos podrá parecer más o menos simpático. Creo que últimamente estamos en el 70, en el 2015 el 67% de las exportaciones fueron agroindustriales. Entonces, la realidad que es, la idea de cerrar el país nos llevó a donde estamos, donde no hay más trabajo para nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es comerciar con todo el mundo. Hay que abrir el país, protegiéndolo como es ahora, porque es eso importaciones indiscriminadas, no es verdad. Eso es mentira, es lisa y llanamente una mentira, y eso es un dato concreto y muy simple. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que exportar y tenemos que importar. El balance comercial es negativo. Pero cuando vos lo desglosás, la gran mayoría, cerca del 80%, son bienes de capital.
que teóricamente importamos, tenemos déficit ahora, pero vamos a tener, el día de mañana vamos a tener superávit por las exportaciones, lo que se va a producir. Esperemos, ojalá sí no, sea, porque si no, no tengas dudas. Insostenible. No, estoy de acuerdo con vos en eso, pero nosotros apostamos a eso y creemos que eso es lo que va a pasar. ¿Van a trabajar todo el verano? Hay extraordinarias, ¿no? Sí, señor. Van a estar tratando todos estos temas. Hasta fin de diciembre y creo que arranca, no sé si por ahí hasta dijeron que puede ser la primera semana de enero, pero no hay garantías. Sí. Y después sí, se arranca el 1 de febrero con extraordinarias. Bueno, ni el presupuesto nacional todavía, hay que decirlo, está aprobado en la Cámara de Diputados. Todavía no, pero está presentado en época. Bueno, van a tener un verano movido, seguramente vamos a estar acá viéndonos en algún otro momento a ver cómo siguen todas estas cosas, laboral, previsional, no hay que estar cómodo. Tributaria, todo, de todo. Gracias por haber estado acá los dos esta noche y haber dialogado, que es interesante para vos que estás del otro lado escuchándolo, desde el sector sindical, desde el ámbito de la legislatura, desde el punto de vista oficialista, dialogan y uno puede presenciar cuáles son los diferentes puntos de vista sobre estas cosas. Nos vemos acá de nuevo, como siempre, el jueves que viene a las 9 de la noche, acá en CN23, con Gustavo, que va a estar conmigo y nos va a contar qué pasó allá en el evento este que estuvo cubriendo. Chau, hasta la semana que viene. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.